la mañana. Está con nosotros Germán Vega Lombardía, director de CMC Metales Preciosos. Germán, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, se habla mucho de manipulación en torno del precio del oro. Prácticamente ya nadie empieza a dudar sobre que esa manipulación se está produciendo. A partir de ahí empiezan a jugar también los bancos centrales, empieza a jugar China, empiezan a jugar muchos más factores, pero pocos conocen la historia de cómo se fija y quién fija ese precio realmente. ¿Cómo se hace, Germán? Bueno, pues si me pones unas diapositivas, lo explicamos en un momento porque se ve bastante bien. Vamos a ver que nos la ponen enseguida. Aquí tenemos la primera. Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer lo mismo que el otro día, porque es lo mismo. El otro día hablábamos de los bancos centrales. Hoy es lo mismo, pero paralelo, en los mismos años y al mismo tiempo, el oro y lo que va ocurriendo con el oro. Antes de nada, para centrarnos y saber de dónde viene esto, yo recuerdo un señor que bueno, pues ya se murió, he tenido el placer de conocerlo, se llamaba Salvador Freixedo, y él me ponía siempre, este señor sabía muchísimo de todos estos temas, de hecho había sido jesuita, profundizó perfectamente en todos sus conocimientos y qué había detrás, y dejó la orden. Y él, me acuerdo que decía siempre una frase que tenía su gracia. Él decía que si entrábamos en una catedral y nos fijábamos en un capitel, podíamos pasar toda la vida estudiando el capitel, pero nunca tendríamos una visión global y conjunta de la catedral, porque la catedral era mucho más amplia que el capitel. Y eso es un poco lo que vamos a intentar hacer, verlo, qué pasa, qué ocurre, qué ha ocurrido con el mercado del oro, pero desde la catedral. Volvemos otra vez al 1492. Y esta vez sí que es obligatorio poner un par de nombres. Hay una familia de judíos que son expulsados por los reyes católicos de España. Se llama la familia Mocata. Mocata no es una familia normal de judíos, es una de las familias importantes, tiene su árbol genealógico y llegan hasta Abraham, o sea, tiene tradición. Bueno, pues esta familia es expulsada de España, en principio se van a Portugal y se van a Ámsterdam. En Ámsterdam... ¿Es donde también se había ido el Banco Central veneciano? Ni más ni menos, ni más ni menos. Se van a Ámsterdam. Es que incluso muchos judíos españoles emigran también, son expulsados y se van a Venecia y a otros sitios. En el fondo, pues vaya que se conocían, tenían muy buena relación. No quiero, vamos a ver, el tema, hay que tener cuidado con el tema de judío. O sea, judío es simplemente una religión, no es una raza, ni nada por el estilo. Con lo cual, no creo que cuando alguien habla, pues yo que sé, de Amancio Ortega, sea relevante o no relevante que es cristiano o no. Con lo cual, porque hay personas que asocian a los judíos. No, son personas con nombres y apellidos que además tenían una religión. Y punto, pero no tiene nada que ver con la religión en sí. Bueno, pues esta familia va a Portugal, en Portugal también la Inquisición portuguesa los echa y terminan en Ámsterdam. En Ámsterdam, bueno, tenemos muy poquito tiempo, pero vamos a pasar directamente, como siempre. De Ámsterdam emigran a Londres. Y emigran a Londres justo en el 1671, esta familia. Es obvio que, claro, hombre, si mi bisabuelo pues hubiera sido español, lo hubieran echado los reyes católicos de España y demás, seguro que no me caía del todo bien, no España, que seguro que España la quería, pero los dirigentes, el imperio y todo lo relacionado con España. Eran judíos sefardíes. Bueno, pues se trasladan a Londres en el 1761. Se asocia con los de siempre, la Compañía de Indias Orientales. Y crean, es curiosísimo, crean una compañía que se llamaba Mocata Bullion, ya Bullion. O sea, en el 1684 ya hablaban de bullion, como el oro que nosotros conocemos, de inversión. O sea, no yo que no sé dónde vivían en España, a lo mejor hasta en Córdoba, donde fuera, no eran orfebres, no, ya oro de inversión. Pasan los años y es curioso porque en 1684, que es lo que comentábamos, 10 años después se crea el Banco de Inglaterra. Hay unas cuantas asociaciones de esta familia y se crean varias empresas. 1787, una primera asociación importante, y la compañía cambia de nombre y empieza a llamarse Scotia Mocata. Scotia es
los antecedentes del actual Banco Scotia. Bueno, no tenemos tiempo, con lo cual vamos a resumir mucho. ¿Y qué hacen ahí con la Compañía de Indias y demás? Intentan captar todo el oro del mundo. Y cuando digo todo, porque en aquellas épocas, recuerdo que una vez a Mokata tiene tal relevancia que incluso va al Parlamento inglés y le preguntan que quién más comercia con oro. Él se queda pensativo y dice que él sepa nadie más relevante. Es su contestación. Es un monopolio absoluto. Absoluto. Tan absoluto que se calcula que como mínimo más del 60% del oro mundial estaba, no por el mundo, en Londres, solo en Londres. Recuerda que ellos eran los del patrón oro, que el resto de Europa, España incluida, éramos patrón plata. Bueno, pues, y por ahí menciono 1817, que se cambia de la moneda antigua inglesa a la moneda nueva, que se llamaba el soberano. Es curioso el soberano porque todavía hoy existen soberanos de oro, como oro de inversión. O sea, una persona hoy podría comprar un soberano de oro, tan reciente que en el reverso tendría la imagen de Carlos III, de Inglaterra. O sea, hechos ayer, sigue habiendo soberanos. Bien, pero para conseguir el mercado del oro y ser monopolio, tiene que ser monopolio total. O sea, es curioso que, claro, para refinar el oro hace falta mercurio. Había dos sitios en el mundo donde se producía mercurio. Uno era en Eslovenia y otro era en España, precisamente, en Almadén. Y compran las minas de las minas de mercurio de Almadén. ¿Quién las compra? Las compra directamente una familia que trabajaba con ellos en los mismos bancos. Curiosamente, la familia Rothschild. Se instalan en España, no vamos aquí a hablar de historia, es la época, cuando estaba Fernando VII, viene el banco, se instala en Madrid, hay crónicas de la cantidad de trabajo que tenía, como eran, financiaron antes las guerras napoleónicas contra España, que terminó en la invasión de España, financiaron las guerras carlistas, también para separar España, sin comentarios. Y bueno, y dominan el mercurio. Ojo que para refinar el oro hacía falta mercurio. Sin tener mercurio no se podía refinar oro. Mira, pasamos a la diapositiva siguiente. Vamos a ver. Es curioso cómo se infiltraban en los países. Muchas personas no se dan cuenta de esto, pero hay que decirlo. Vamos a ver. España es muy grande. Ese es más o menos el mapa de España. Ahí hay un puntito rojo, muy pequeño. Y ese puntito rojo es justo un punto clave en España, en aquella época, en la época de las colonias, que es la bahía de Cádiz y San Fernando, la desembocadura del Guadiana. De ahí partían los barcos, ahí llegaba el comercio, era, importantísimo en aquella época. Bueno, llegan los ingleses y se infiltran en España, pero como siempre, de una forma muy sutil y haciéndolo tremendamente bien. O sea, se instalan en Jerez y empiezan a aparecer familias. Hoy pues está abierto, se sabe la historia, se sabe qué hacían, qué no hacían, porque, hoy ya no es lo que digan o no digan los de Jerez en España. Hoy en Inglaterra ya pues ha pasado tanto tiempo que se sabe perfectamente qué trabajo tenían ahí. Y hay libros que lo explican. Llegan un Osborne, un Terry, un Vías, unas cuantas familias. Precisamente a Jerez. España es grande. No se asientan en La Rioja o en Ribera Duero, no, en Jerez. En Jerez. Claro, no saben nada de vino, tampoco tienen que saberlo. Llega un Vías. Había un señor allí en Jerez, el señor se llamaba amigablemente Pepe, de nombre completo José, creo que era José Ángel González. Bueno, pues el tal González se asocia con el Vías y tenemos González Vías. El tal José es el conocido hoy tío Pepe en cuestión. Claro, ese sí sabía de vino, pero el otro no. Bueno, y así. Bueno, esto es curioso para que claro, luego no me extraña que en un momento determinado, pues en la bahía de Cádiz, ahí en San Fernando, se estaba haciendo el proyecto del submarino y mil cosas, todo llegaba, todo se filtraba y todo llegaba por los servicios de inteligencia de la época a donde tenía que llegar. Mira, pasamos a la siguiente diapositiva. Esto mismo ocurre con otros países. Yo hablo de España, pero que además con el vino, tenían una fijación especial con el vino. En Francia hace lo mismo el Rothschild, en Argentina, en Chile, en California, en un montón de sitios. Claro, antes de nada, en aquel momento ya dominaban el oro de todo el mundo.
luego decían que los españoles, o sea, tenían, primero se asocian con Portugal y llevan el oro de Brasil, cantidades muy importantes. Luego ya empieza la fiebre del oro, aparece el oro en California, en Australia, en Sudáfrica, o sea, los que siguen siendo hoy todavía grandes productores de oro. Esto es, vamos a hablar de cómo se fija el precio del oro. La gente, cuando lo vea, pues algunos van a alucinar porque era curiosísimo. Y todavía incluso hoy. No vamos a ir demasiado atrás, pero para resumirlo mucho, vamos a empezar en el 1897, los mismos. ¿Quiénes? La Compañía de Indias, ese grupo de bancos y la empresa de Mocata. ¿Un grupo de bancos, bancos centrales? No, un grupo de... y demás. Mira, los he puesto ahí los originales. Los pone socios originarios. Si te fijas... Bueno, ya estaba el Bank of China ahí, ¿eh? Sí, los de abajo primero y luego pasamos a los de arriba. Toronto, Scotia, Standard Chartered, Sí. Morgan Stanley, Marex, Koch, JP Morgan Chase, Jane Street, Intel, INTL, FC Stone, Industrial and Commercial Bank of China. ¿A que no ha cambiado nada? Nada de nada. Bien. HSBC, Goldman Sachs, Coins and Things, Bank of Communication y Bank of China. Sí, no ha cambiado nada. Eso es un poco más reciente. Bueno, algunos han casado por el camino, ¿no? Hombre, algo, sí, algunos poder, ligeros cambios, pero en esencia lo de la catedral que decíamos antes, la idea. Bueno, vamos a una primera. Los ingleses son muy de la costumbre, no necesitan escribir demasiado las cosas. De hecho, su constitución cabe en 2 folios, o sea, son muy poquitas palabras. Y la costumbre para ellos hace ley y norma. Entonces, primero se juntan esos cinco grupos y presencialmente ellos fijan el precio del oro, así durante bastante tiempo. Luego, en 1919 ya sale algo que es muy, muy conocido todavía hoy, que es lo que llamamos hoy el phishing. Todavía la gente, cuando te dicen el precio del oro, te dicen precio phishing. Todavía hoy, es costumbre. Se dice phishing de mañana, phishing de tarde. O sea, presencialmente fijaban 2 veces al día el precio del oro, en función de, oficialmente, de la oferta, la demanda y demás. Realmente, como hay 1000 pruebas, en función de sus intereses privados. Y así fijaba el precio del oro. Seguimos avanzando un poquito, vamos a 1987, y bueno, hay un cambio importante. Eso de reunirse es un poco complejo y empiezan a hacerlo ya por teléfono. Tiene narices, ¿eh? O sea, durante un montón de tiempo se cogía y entre 5 personas se llamaban por teléfono y telefónicamente fijaban el precio del oro. Claro, empieza a haber, y así hasta hace 2004, ¿no? Sí, hasta el 2004, que empezó el tema... por web también, ¿no? No el 2004. 2015. En el 2004 empezó ya el tema de web, pero el sistema era el mismo. No lo utilizaban. O sea, sí que existía, pero era anecdótico, estaba ahí, pero seguía siendo por teléfono. Aunque parezca mentira, se hace así hasta el 2015. Ya vendía yo oro hace 2 días. Sí, ya vendía yo oro cuando se cambiaba esto. La culpa la tuvo un periodista me parece que fue de Bloomberg, no me acuerdo el nombre. Este señor pues dedicó un montón de tiempo a investigar y les pilló en 100 renuncios. O sea, cómo grabó conversaciones, 1000 cosas. Las conversaciones eran del tipo, joder, este cliente mío esta semana tiene que comprar tantas toneladas, no vas a fastidiarlo, tiene que estar barato, luego lo subimos. O sea, eso era como se fijaba el precio del oro. Intereses totalmente particulares. Era un escándalo. También de pocas partes, ¿no? 5. Un club muy privado. ¿Hasta 2015? Sí, 5. 5 partes hasta 2015. No 5 partes. Yo diría que 5 miembros, 5 vocales, ¿no? Es que yo diría que hasta menos, porque era tan descarado que se reunían en las instalaciones de los Rothschild. Hasta en casa de los Rothschild. Vamos, de 1 con 4 invitados. Sí, es que el principal era Rothschild y 4 invitados. Claro, hay un tema que es muy curioso, que en un momento determinado Rothschild abandona el comercio del oro. Ya explicaremos en su momento porque es muy curioso por qué abandona el comercio del oro. Hay unos motivos muy, muy concretos. Los mismos que por qué Rockefeller abandona el comercio del petróleo y demás. Es un tema aparte. Pero, hasta 2015 nada. No.
No, no, si fue ayer. Entonces, ¿y qué se hace a partir del 2015? Hombre, pues entonces ya ahora empezó a funcionar lo que conocemos como la LBMA. Es un poquito más abierta, pero no mucho más abierta. No mucho más abierta. De hecho, esos son los socios adicionales actuales y principales. Tiene muchos más socios, hasta 150. Yo podría ser socio de la LBMA. De hecho, lo voy a contar porque es curioso. Una vez, hace no tantos años, estuvieron en mi oficina. Voy a resumir muy rápido porque no hay tiempo. En resumen, si pagaba, me parece que eran 22.000 euros. Yo entonces, mi tienda estaría adherida a la LBMA y tendría el sello LBMA, hasta mi tienda. O sea, era simplemente un tema de pagar dinero. En esencia, ¿qué tenía que hacer? Comprar oro a la LBMA, en fin, sin comentarios. Es un club privado, es una manipulación del oro, es un grupo de amigos y lo manipulan y le ponen el precio en función de sus intereses, no el interés del mercado, de los mineros y demás. Y además, teniendo el monopolio en todos los sentidos, hasta de refinado. E incluso, vamos a ver, aquí hay algo que es muy curioso. Claro, se crea la LBMA. ¿Quién crea la LBMA? Le llamo la LBMA, ya vimos antes en la diapositiva anterior que al principio tenía otros nombres. Es lo mismo, solo cambia el nombre. No cambiaron ni los socios, bueno, sus hijos, sus descendientes. Es curioso, había dos tipos de oro, el inglés y ¿cuál era el no inglés? El español. O sea, todos los mercados, en principio, cuando empiezan, tienen que ser muy conservacionistas, si no, mal asunto para quien sea. Vamos, pero todos. Hombre, es una anécdota, pero es curiosa. Recuerdo, por ejemplo, Alemania no siempre fue la potencia industrial que soy. Hace no tantos años, Alemania era muy poquita cosa. Vamos, y lo de copiar los japoneses y los chinos era una broma en función a lo que copiaban los alemanes. Eso sí que copiaban. Entonces, empieza a tener algo de relevancia la industria alemana, y copiaban. Y vendían fuera de Alemania, por ejemplo en Londres o en Inglaterra, más barato. Claro, a los ingleses no se les ocurre mejor idea que decir, vamos a ver, estos alemanes hacen cuchillos iguales que los nuestros, no los copian, son iguales que los nuestros aparentemente, pero para que la gente vea que son peores, vamos a establecer lo de el Made in Germany. Viene de ahí. O sea, era obligatorio que pusieran Made in Germany para distinguirlos de los cuchillos, por ejemplo, ingleses, para que los ciudadanos entendiesen que eran peor. Esto es algo parecido, el oro tiene que ser inglés. Si no es inglés, casi seguro que es español. Entonces, el español no es LBMA, es malo. Solo es bueno el de ellos. En fin, pero es el mismo oro. No solo es el mismo oro, el oro es oro. Y refinarlo lo hacían ya los precolombinos. No es un niño refina oro, no otro metal. Pero el oro, de hecho, en la naturaleza ya casi es... Cuando tú coges una pepita en un río, esa pepita de la máxima pureza, que es 24, ya puede tener 20, 22 quilates. O sea, ya es muy pura. Ya es más pura que un anillo. Y refinarla es muy fácil, con mercurio. Está tirado, lo haría cualquiera. No tenemos tiempo, pero un día hablaremos cómo se refina, que es curioso. Sí. Bueno, pues ese oro, si tú lo refinas, vamos a ver, yo ahora vendo oro. Técnicamente, algunas de las refinerías que vendo son LBMA. Si mañana los chinos pusieran debajo de mi tienda una tienda y vendieran oro de pureza 4/9, mal que me pese a mí y a quien sea, sería exactamente igual que el mío, ni mejor ni peor. Es un producto casi de laboratorio con ese grado de pureza. O sea, de 1000 partes son 999,9 oro, que va a ser mejor ni peor. Hablaremos con profundidad un día de qué estándares marca el LBMA para el oro y demás, que son bastante curiosos. Y bueno, pues para acabar, es que hay un tema que no sé, tendríamos que tener todos claro. Antiguamente, en la época de las colonias, había un término que tenía su gracia, era el de cipayo. O sea, ¿quién era un cipayo? Eran los indios o los hindúes que eran soldados de las colonias, o sea, sobre todo los británicos, algún portugués y algún francés, pero sobre todo los británicos. Entonces, decir la palabra cipayo hoy en día es como decir traidor, como decir que no obedeces a tus intereses, sino a los de tu enemigo y demás. Bueno, pues, joder, sin querer, media humanidad somos cipayos. Todavía esos soldados hindúes no se daban cuenta de que eran cipayos.
y media humanidad hoy no nos damos cuenta de que somos cipayos. O sea, obedecemos a los intereses de un grupo o de un orden que no es precisamente el nuestro. Ya lo ves que no es en absoluto ni conspiración, ni leches, ni nada. O sea, el 1919 es el 1919, el 2004, el 2015, son años concretos, métodos concretos, y todo el mundo entiende que cojan y se llamen 5 personas por teléfono para fijar el precio del oro como mínimo a que no es ortodoxo. Y es como se fijaba. O sea, no, ni limpio. Bueno, y de hecho así está. Que luego se hayan adherido un montón de bancos más, un montón de personas más, pero que sigan teniendo relevancia los mismos, pues en el fondo es algo parecido. Sí que ha cambiado, para acabar, algo en los últimos años. O sea, ahora ya hay más consejos, ya hay más sitios, ya Singapur pinta algo y otros sitios. O sea, ya muchos mercados ya no... Hombre, ya eso de que les digan que el oro LBMA o el de ellos es mejor, hombre, pues... Ya no tragan con ello. Hombre, ¿cómo van a tragar? Si es obvio que no. Y además, es que era más grave. Solo podía operar en los mercados lo que entonces y todavía se llama Good Delivery, que es el que tenía sus certificados LBMA. Si no, no podía operar en los mercados. Bueno, pues hoy puede operar en los mercados otro oro. Incluso hay... Acabamos. Pero para que veas el cinismo de la LBMA, de sus grupos y demás. Por ejemplo, en Europa hay un montón de refinerías. No pueden comprar, por los principios éticos y demás que marca la LBMA, no pueden comprar, por ejemplo, oro de prácticamente ningún país de África, porque se sobreentiende que puede ser un oro no lícito, que pueden trabajar niños en las minas, que puede utilizar medios muy contaminantes, todas estas cosas. Bien, técnicamente las refinerías europeas no pueden comprar oro africano, vaya que si lo compran. Yo, por ejemplo, compro oro a África, yo lo llevo a un puerto franco, en Europa, aquí, aunque sea en Valladolid, en Madrid, a un puerto seco. En los puertos secos pierden la nacionalidad. Y claro, a mí ya me lo podrían comprar las refinerías. Ya no compran oro africano, compran oro a una empresa española y a un español. Ese oro ya no es malo, ese oro ya lo pueden refinar y ya sería el mejor del mundo. Así funciona. Muchísimas gracias por toda esta explicación, como siempre. Germán Vega, Lombardía, CMC Metales Preciosos, muchísimas gracias. Queda más claro la manipulación, bien explicada como nos lo has contado. Buen día y buen negocio. Claro que sí. Son las 10:22, nos vamos ya a este Business Connection en un día.